Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera ronda de la última jornada, es la número 10, quedan 4, con esta ya solamente 3 y Carlsen, bueno, pues está a un nivel tremendo, una partida muy buena contra un gran Vincent Keimer que está también en los puestos top. Vemos después cómo está la clasificación provisional actualizada, bueno, yo creo que de momento todavía no ha empezado la ronda número 2, la ronda 11, y de momento C4 apertura inglesa por parte de Carlsen, a lo que se contesta con caballo F6, D4, E6, preparando D5 y entrando de momento tras estas jugadas en un gambito de dama declinado, G3, apertura catalana. Las piezas blancas ignoran el ataque sobre este peón, D por C4, adelantan su desarrollo y tras jugarse C6, caballo E5, quizás evitando un B5 por parte de las piezas negras, manteniendo un peón de ventaja. Con este movimiento hay cierta presión sobre el punto de C6, y si se juega en esta posición B5, incluso A4, podría ser interesante, buscando estropear o atacar esta debilidad que tienen las blancas sobre el flanco de dama, a una jugada como caballo D5, de alguna manera pues bloqueando este doble ataque. Incluso las blancas se pueden permitir un enroque en corto, A6, B3, atacando esta posición y tras pues estos cambios dama por B3 y como vemos a falta del alfil y el caballo que tiene pues el alfil varias posibilidades, pues tienen una posición a cambio de ese peón pues bastante interesante y así la barra lo marca sobre todo pues a estos niveles, ¿no? Se opta por jugar alfil B4, jaque alfil D2, ataque sobre el alfil, se retira a E7 evitando quizás este movimiento que hace Carlsen. Keimer así pues no tiene clavado al caballo de F6. Es verdad que se ha hecho dos veces este movimiento, pero también el alfil ha ido y venido. Tras estas jugadas se juega H6, volver con el alfil quizás no es lo suyo, o bueno, pues hay alguna posibilidad como alfil F4 por ejemplo. Se decide cambiar en F6 y caballo A3, Carlsen queriendo recuperar pues el peón que tiene de menos y de esta manera lo está atacando. Se juega dama 5 directo, se recomendaba quizás un movimiento como C3 y tras B por C3, pues dama 5 quizás atacando al caballo y a este peón, pero tras dama B3, pues la partida seguiría. Opta Keimer por este jaque directo, dama D2, se cambian damas, las blancas pierden el enroque, pero tampoco hay damas ya en el tablero y quizás este rey puede ser muy útil en esta posición. Rey E7 es una posibilidad para Keimer con la misma idea de acercar el rey de cara a un final hacia el centro, decide enrocarse y tras caballo A por C4 se juega torre de 8 mirando rayos X sobre el rey enemigo. Carlsen para defenderlo podía hacer un movimiento como E3, decide activar aún más su rey y a una jugada que no pasa en la partida como alfil G5 aprovechando la vulnerabilidad del rey, pues simplemente F4 ayuda a que el peón pues pueda reforzar la defensa del caballo, se ataca el alfil y además está dando esta casilla de C2 al rey blanco para que el alfil pues tenga o mantenga esa fuerza, ¿no? Caballo D7 quizás buscando algunos cambios que de momento Carlsen pues teniendo bien defendido este punto pues ignora, trae una primera torre hacia el centro y caballo B6 con algún tipo de maniobra. Con esta jugada Carlsen estaría pues doblando los peones, pero también favorece a las piezas negras ya que la torre de 8 coge fuerza en su columna. Como vamos a ver, esta partida se basa principalmente en la ganancia de espacio por parte de Carlsen y pues va a ser tremendo, ¿no? Si se captura en esta posición se recaptura con el caballo y aunque hay doble ataque por parte de las blancas, el rey y torre, de hecho ha venido esta torre, pues tienen bien defendido el punto de D4 y además, pues como veíamos en la línea anterior, se juega F4 ya que tras caballo B6 existe caballo D5 jaque molestando a este rey. Por lo tanto tiene una vía de escape, ¿no? El tema es que si juega un movimiento como A3, que también podría ser interesante para B4 ganando espacio, pues tienes este movimiento, viene con jaque y rey F3, como vemos la barrita mantiene igualdad, pero es verdad que el alfil blanco pues no es lo mismo, no tiene fuerza en la diagonal, hay que hacer algún movimiento de peón quizás para traer o retirar al rey y estaría algo mejor. Por lo tanto, refuerza, retira el rey a F2 en caso de necesitarlo
Y tras estas jugadas se juega alfil e7, maniobrando con el alfil y dando la casilla de F6 al peón de F7 para que pueda expulsar a este caballazo. También se controla esta casilla de B4. Quizás a esta jugada, bueno, pues este movimiento viene con tiempo y rey F2, aunque bueno, pues tiene esta casilla, pues las piezas negras también se están de alguna manera, por decirlo así, estirando un poquito. Se opta por traer nuevamente el alfil a esta posición y Carlsen sigue con el desarrollo trayendo la segunda torre a una columna más activa. F6 expulsa al caballo, viene a D3 y las piezas negras que pueden hacer en esta posición. Tampoco es que las blancas hayan cruzado, bueno, pues las cuatro filas que controlan las piezas negras en el tablero de modo hipotético, pero bueno, pues algún tipo de ruptura se hace difícil. Por ejemplo, con E5 hay mucho control por parte de las piezas blancas y vamos a ver cómo continúa la partida. Se juega rey F7, a un movimiento como alfil D7, caballo A5 es muy molesta, ya que toca el peón de B7 y habría que defenderlo, quizás con la torre y nuevamente, pues bueno, los alfiles casi sin diagonales, pero no obstante, bueno, pues de momento rey F7 trayendo el rey un poquito a mejores posiciones, caballo A5 obligando al alfil a defender esta posición y torre B8, bueno, pues liberando el alfil, aunque no tiene tampoco mucho espacio donde ir. Interesante nuevamente jugar caballo D5 ganándose tiempo y tras rey F2, bueno, es verdad que B6 no se puede jugar por caballo por C6, pero aquí, bueno, también alguna idea de las piezas negras con estos movimientos, bueno, podría ser buscar el cambio de alguna pieza llevando, bueno, pues quizás el caballo a B4, intercambiando alguna de las piezas. Retrasa este movimiento caballo D5, primero juega torre B8 y alfil F3, un movimiento en el que el alfil, bueno, pues queda defendido, ¿no?, por parte del peón. Alfil D6 de momento por parte de Keimer, rey F2 retirándose, evitando o haciendo una preventiva sobre un caballo D5 que viene ahora finalmente A3 con ideas de jugar B4. Con esta jugada además evita pues esta idea que habíamos comentado antes por parte de las negras, con muchísimo control Carlsen durante toda la partida. Alfil C7 atacando al caballo, quizás lo más lógico es retirarlo, pero el mejor movimiento es el que hace Carlsen defendiendo el caballo y aun doblándose los peones pues mantener cierta ventaja en la posición. B por A5, finalmente alfil D7 y aquí viene este movimiento. Este peón es verdad que está indefenso durante varias jugadas, pero por otro lado tampoco se está atacando, el caballo está en medio y bueno, pues a un movimiento de caballo se retira y la torre lo defiende, pero aquí viene más ganancia de espacio jugando esta jugada. La verdad que es tremendo. E4, la idea es expulsar al caballo, se retira a C7 y rey E3, bueno, pues activando aún más el rey si cabe, defendiendo D4 y bueno, pues teniendo una posición fantástica. Tras estos movimientos el alfil se retira a E8 con cierta presión sobre el peón y caballo B4. Es verdad que aquí podríamos pensar en algún salto hacia C5 que es más activo, pero el tema es que B6 ahora es molesto, ya que el caballo se tendría que retirar incluso cambiándose, bueno, pues los peones, ¿no? Se opta por este movimiento tremendo, ¿no? Todo el tema de Carlsen. Bueno, pues es verdad que si ahora B6 pues habría un doble sobre C6. De momento rey E7 también, bueno, pues dando alguna diagonal al alfil para llevar al menos alguna pieza un poco a la actividad. Todas las piezas están prácticamente en la octava y Carlsen decide romper en E5. Con este movimiento es verdad que deja un poquito débil esta casilla, pero también el caballo y el alfil refuerzan un poquito más pues esta posición. Se aprovecha para capturarla directamente, viniendo además con jaque. Quizás alfil G6 podría ser otra opción y tras este movimiento dando un jaque alfil por D5. Es verdad que pensamos que los caballos son menos fuertes, sobre todo de cara a los finales, que los alfiles, pero aquí Carlsen hace lo correcto, ya que vamos a ver un caballo muy poderoso respecto a un alfil que es bastante malo en la posición. Se decide capturar con el peón de C a unas sabiendas que la torre entra en C7, ya que si peón por, pues tampoco le irían muy bien las cosas a las piezas
piezas negras, A6 es bastante molesto y el tema es que, bueno, pues está entrando en C6, ¿no? Por ejemplo, una jugada como B6, caballo por C6 atacando un poco todo, viene con jaque y tras estos cambios, bueno, aun poniendo una de las torres pues en C8 se puede doblar y las blancas están muy activas en sexta o incluso entrando en séptima. Se decide capturar de esta manera permitiendo torre C7, perdón, jaque, torre D7 y si hay cambios las blancas mantendrían una segunda torre en la séptima. De momento hay cambios en E5, D por E5, Keimer consigue un peón pasado, pero bueno, por otro lado Carlsen ya tiene ventaja de este 4 contra 3 en el flanco de rey. Tras estas jugadas la partida continúa con rey D8, hay doble sobre esta casilla de C7, torre 7, C5 volviendo y evitando cambios, manteniendo bastante pasivas las piezas negras y D4 con jaque, bueno, sin tener mucho más que hacer. El rey viene a D2, si el rey de D3 permites alfil G6 con ganancia de tiempo y el rey tendría que venir a D2, por lo tanto tras este jaque Carlsen lo lleva directamente a esta casilla, alfil G6 viene sin tiempo y ahora esta jugada que bueno, a partir de ahora durante toda la partida pero es tremenda, ¿no? Se juega a 6 aprovechando que este peón no se puede mover. Si se juega a B6 atacando la torre tienes caballo C6, viene con jaque, da igual que el rey lo retires pues a esta columna defendiendo la torre o más lejos a E8, bueno, pues el siguiente movimiento es la captura en B8 y en caso has perdido el momento pieza y en caso de capturar pues la torre bueno, pues pierdes la segunda, por lo tanto no beneficia para nada para las piezas negras, ¿no? Y si el rey se retira a esta posición, bueno, pues se pierde de momento una pieza y en caso de recapturar, pues se pierde calidad finalmente. Bueno, con opciones las piezas blancas, alfil E4 es un movimiento interesante, ya que defiende esta posición de C6, por lo tanto algo se puede hacer con este peón. No he comentado, pero sería lo mismo, ¿no? Esta captura tiene la misma idea para las piezas blancas, se dispara la barrita, por lo tanto alfil E4 interesante centralizando el alfil, creando también pues una barrera en la cual el rey no puede pasar por ninguna de las casillas gracias al peón y al alfil y por otro lado bueno pues se defiende para hacer algo con este peón de B7. Torre B5 atacando en B7 y finalmente B6 con garantías, pero Carlsen no obstante hace este movimiento, da un jaque alfil por, se activa la torre en C6 y este peón débil pues está cayendo. Se juega torre C8 enfrentando las torres, la cambio de torres favorece a las piezas blancas, aunque Carlsen opta por esta línea ganando un peón y D3 por parte de Vincent Keimer con la idea de tener esta torre defendida, este peón defendido y activar también entrando en segunda y bueno pues molestando lógicamente teniendo un peón muy pasado. Carlsen evita todos estos temas jugando torre D6 y tras estos cambios bueno pues poco más se puede hacer. Se juega rey D7, torre F5 con la idea de entrar en F7, por lo que aquí se juega este movimiento. Si peón por pues tienes torre F7 y realmente bueno pues no funciona nada. A una jugada como torre C7 defendiendo ambos peones pues el cambio incluso de torres favorece a las piezas blancas, ya que tiene un 3 contra 2 claro en la posición y aquí aunque los peones doblados pues realmente está completamente frenado este peón de A7, por lo tanto no funciona. Se juega rey E6 con ataque sobre la torre y defendiendo esta entrada en F7 y aquí viene, bueno, pues continúa con gran estilo jugando D7. Si capturas la torre te corono recuperando la pieza, torre D8, perdón que me ahogo, obligando a tener a esta torre esclava en esta posición, jaque y rey D6 evitando los cambios. Nuevamente si vienen cambios, bueno pues hay jaque, se cambian torres, el rey queda en octava y el rey blanco con esta captura bueno pues queda en una posición ganadora. Se opta por este movimiento, rey D6 y torre 3, bueno, para ganar este peón con la torre, mantener su peón defendido que nuevamente pues decide Keimer con buen criterio pues no capturarlo, torre por D3 y tras rey B5, rey E3 con intención de traer el rey pues a la actividad, rey por A6, rey E4 y tras rey B7 y hacer este movimiento, Vincent Keimer decide abandonar. La verdad que ha sido una verdadera clase magistral por parte de Carlsen, a mí me ha encantado, quedan 3 rondas, vemos la clasificación que está actualizada y así vemos si ha empezado la 11, que bueno, ya están los enfrentamientos. Juega contra Artemiev, Danil Dugo se ha colocado
a un punto por debajo de Carlsen, al igual que Abdusattorov, Artemier y Caruana, que tengo que traer o buscar alguna partida. Y bueno, por mi parte nada más de momento y hablamos para próximas. Un saludo. Chao.